Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente, muy animados con este tema que nuestro Padre Eterno ha enviado para que nosotros tengamos mayor certidumbre en nuestro ser como creyentes. Les habla Lucino Javier García Pesina, miembro de Java Ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y siervo de Yeshua. Y bueno, pues estamos con un tema en el cual estamos en el preámbulo, y esta es la segunda parte, el marco, el contexto, el encuadre. En la semana pasada hablábamos algunos aspectos que son necesarios para poder entender el tema del orgullo como uno de los atributos que tiene el hombre, y que tú como creyente es necesario que conozcas, así como el Eterno me lo ha hecho conocer a mí. Y en especial, aunque no te voy a dar el testimonio, en estos últimos días, del jueves a este día, me ha mostrado una faceta del orgullo que en mí mismo no había reconocido. Esa es una peculiaridad que tiene la palabra del Eterno cuando tú comienzas a estudiarla a profundidad, que empieza, mira, sirve como un espejo. Sería, yo creo, que la forma más clara de decirte esto que hizo conmigo. Sirve como un espejo, y tú te ves en él, y la figura que te da habla de quién estás siendo tú, como lo fui yo en estos días, como creyente. En verdad que es precioso cuando el Eterno trabaja contigo de esa manera. Y bueno, pues para que yo pueda hablar del orgullo, pues tengo que empezar por mí mismo. Ese fue el mensaje que me daba el Señor. O sea, conócete. Aquí se cumple el señalamiento de nuestro amado Maestro Yeshua. No veas la paja en el ojo del otro, sino la viga en el propio. Y bueno, no se trata de establecer una condenación, no, en lo absoluto. Se trata de traer conocimiento a cada uno de ustedes, de mí mismo, al momento en que verbalizo este mensaje, esta enseñanza, porque es a nivel de enseñanza lo que traigo para ti. Entonces, prepárense, mis hermanos, vayan por su cafecito, por su refresco, por la bebida que les agrade. Llévense su lápiz, su cuaderno, su pluma, y apoltrónense por ahí, arrellánense en el mueble que les haga cómodo escuchar este mensaje, esta enseñanza, esta palabra de sabiduría que el Eterno envía para cada uno de nosotros. Y bueno, les decía entonces, el tema es el orgullo, pero estamos en el marco referencial. Sin embargo, déjame decirte que no es el único atributo, vaya, estamos hablando del atributo del orgullo, mas no es el único. Este es el que ha enviado el Señor para que lo traiga ante ti. Pero así como Él, hay otros más, vaya, que en su momento, cuando Él lo indique, los traeré a ti. O bien, con el hermano Guadalupe Estrada, Lupito, también hay una relación muy estrecha, y quiero advertirte nuevamente, muy estrecha entre este programa, el programa del hermano Lupito, los mensajes dominicales, las enseñanzas de los lunes, las enseñanzas de Torah, que también están disponibles para ti en el muro de Java, las enseñanzas para
esposos, esposas, los miércoles, las cápsulas también que hay, el cafeceando también, todo tiene una estrecha relación para que tú tengas certidumbre para caminar en ese sendero estrecho que Yeshua vino a mostrarnos para llegar al Padre. Pero ante todo, déjame decirte, es una decisión que tú tienes. Para eso el Eterno nos dio la libre decisión, o como lo conocemos comúnmente, el libre albedrío. Te decía entonces que, de hecho, comenzaba con una pregunta en el programa pasado. ¿Cuál es la razón de ser del humano en este mundo? ¿A qué viniste a este mundo? Y bueno, Salomón nos ayudaba a entender esto cuando en Eclesiastés 12:13 nos decía muy claramente: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque ello es la finalidad del hombre. Entonces, la finalidad del hombre, la finalidad de todo es temer de Dios o temer a Dios, cumplir sus mandamientos. Entonces, eso nos ubica en que venimos a este mundo para conocerle y para servirle. Eso implica justamente el temor a Él, e implica también el cumplir con sus mandamientos, con su voluntad. Porque además nos dice Proverbios 1:7, el temor del Eterno es el comienzo del conocimiento o de la sabiduría. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos entender esto. Por eso me fui lento, porque son convicciones que tú necesitas para poder entenderte como creyente y para poder entender los atributos como el orgullo en esta ocasión, porque de otra manera no vas a lograr tomar a plenitud el mensaje que hoy traigo para ti. Y te decía, mira, yo no trato de convencerte, te lo reitero, a mí no me toca convencerte. El Espíritu Santo es quien lo va a hacer. El Espíritu Santo es quien va a redarguir. El Espíritu Santo es quien va a confrontar, va a cuestionar, te va a hacer cosquillas, te va a picar las costillas para que reacciones. De eso se trata, de que tú reacciones y revises quién eres tú como creyente. Entonces, decía también Salomón que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad en Eclesiastés 1:2. Entonces, no hay más que ocuparse, no hay otra cosa más que el temor al cielo, el temor a Yahweh, nuestro Padre eterno. Y justamente David, el rey David, en Salmo 111:10, nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Buen entendimiento es concedido a todos quienes lo cumplen, y dice: su alabanza perdurará para siempre. O sea, el principio de la sabiduría es la veneración a Yahweh. Y mira, justamente esa veneración es lo que es el prerequisito, es una condición fundamental para poder apreciar adecuadamente las verdades que están escritas en su palabra. Y precisamente quienes están esclavizados por su arrogancia y por la lujuria nunca podrán adquirir un conocimiento verdadero de los fundamentos para la vida que están en la Torá, en la instrucción. Y buen entendimiento es concedido a todos quienes cumplen. Entonces, mis hermanos, para ser también incluso alabados, reconocidos, etcétera, implica el temor al Eterno. Te advertía precisamente que esto es lo fundamental que tú necesitas entender, porque eso nos va a ubicar claramente en qué es el orgullo. Aunque en esta ocasión no voy a entrar todavía, cierro solamente el encuadre, el contexto, pero ya en la próxima emisión entraremos de lleno al tema. Y mira, te advertía también de que el hombre es el ser más selecto, el que es muy apreciado por el Eterno de toda la creación inferior, es decir, de toda la creación en esta tierra. Es en ese día, en el sexto día, cuando dice el Eterno: y fue muy bueno. También
La superioridad radica en que fue hecho a imagen y semejanza del Todopoderoso. Tú y yo estamos hechos a semejanza espiritual del Todopoderoso, no es una semejanza física. Y es también la más sobresaliente de todas las criaturas. Somos lo más sobresaliente de todas las criaturas que existen en la tierra, en esta creación. ¿Por qué? Porque poseemos un alma que tiende a poder entender los misterios de este mundo, a poder conocer la Torá y con ello ganar la sabiduría. Y además, todo este mundo fue hecho con el propósito de que nosotros tuviéramos bienestar. Y para ello nos dio una Torá de verdad, una Torá de la verdad, una instrucción. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino recto, el camino de justicia. E incluso la Escritura dice que fuimos hechos un poco menores que los ángeles, y los ángeles atienden nuestras necesidades. Es otra de las cuestiones, pero tenemos que cumplir con el carácter de justicia. Los ángeles atienden las necesidades del hombre justo, y los ejemplos están en Abraham, en Isaac y Jacob. Te ponía como ejemplo, entre otros, a Daniel, cuando decía en Daniel 6:23, mi Dios ha enviado su ángel, que cerró la boca de los leones y no me lastimaron. ¿Qué es eso? Es una muestra de cómo los ángeles sirven al hombre, a Adán, al humano. Y así como esos hay otros casos. Y bueno, entramos a que tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y es a través de ellos que nosotros nos relacionamos con la creación. Podemos percibir, podemos ser sensibles a la creación. Esa es la función que tienen nuestros sentidos, nuestra carne. Y tenemos otro ámbito siguiente, que es el alma, y otro más, que es el espíritu, y el puente, justamente lo que está en medio de ambos, carne y espíritu, es el alma. Y el corazón funciona, fíjate, de acuerdo al corazón, en el sentido de que es la razón, los motivos, los sentimientos, las emociones, funciona de acuerdo con los sentidos. Es decir, lo que percibimos nos permite tener cierta emocionalidad, cierta afectividad, ciertos pensamientos, etc. Ahora, ¿para qué esos 5 sentidos? Entendiendo lo primero, de que nuestra razón de ser en este mundo es para temer a Yahweh, para conocerle y para servirle. ¿Sí? De que somos muy apreciados por el Eterno. ¿Para qué nos sirven estos sentidos? Bueno, justamente para tener algo que es sumamente importante, y es la meta que tenemos como humanos: tener como resultado de nuestra actuación cotidiana bondad y buenas acciones. Y bueno, pues hay versículos que nos hablan que es necesario que ocurra de esta manera. Nos lo dice Pablo en Gálatas 5:14. Te los voy a enumerar nada más para que tú vayas y los estudies. Gálatas 5:14, ahí nos habla, ¿sí?, de que la ley y los profetas se cumplen justamente en el amor al prójimo, y las buenas acciones y la bondad se ejerce hacia nuestro prójimo. Lo dice el propio Jesús en Mateo 7:12, en Mateo 22:39 al 40. Lo dice también Romanos 13:8 al 10. Lo dice Santiago 2, del 8 al 11. Anótalos y ve y estúdialos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clave para encontrar ese camino recto al que estamos llamados? Pues justamente, ¿sí?, en esa superioridad que tenemos, pues nos puede ennoblecer, pero también nos puede degradar, ¿sí? Y la única manera en que podemos encontrar ese camino de rectitud es hacernos sensibles al llamado de la santidad, que Yeshua lo llama el camino angosto, la puerta angosta, que nos conducirá hasta la presencia del Padre y del propio Yeshua por toda la eternidad. Y es justamente conociendo cada atributo que podemos nosotros encontrar este camino recto a través de la santidad. Por eso es que viene este conocimiento. Y bueno, la relación entre los atributos del hombre son también de opuestos, porque así como hay un temperamental, también hay un mesurado. Hay quien es orgulloso, pero también hay modestia.
ambición y corazón puro, codicia y desinterés, en fin, ¿sí? Entonces, en nosotros está estas relaciones de opuesto, pero tú como creyente vas a buscar el atributo que te lleve meritoriamente por ese camino de rectitud y a la vida eterna con ello. Y bueno, algunos de esos atributos fueron desde el mismo momento que fuimos creados, es parte de nuestra naturaleza del cuerpo. Otros fueron adquiridos en el proceso mismo en el que fuimos aprendiendo al nacer. Y bueno, ahora hay una cuestión que necesitamos nosotros entender. Hay que usar los atributos con precisión. ¿Por qué? Porque hay atributos que son necesarios con mucha más frecuencia y otros que rara vez se necesitan. Y mira, te cuento una historia para tratar de entender esto. Mira, esto se puede comparar con aquel que prepara un guisado. Necesita verdura, carne, agua, sal y condimentos. Debe usar cada uno de los ingredientes según su medida. Un poco de este y más de aquel. Si usa poca carne, el guisado será pobre. Si le agrega más sal de lo debido, no podrá comerse por lo salado. Y así con el resto de los ingredientes. Si resta de lo que se necesita con abundancia, aumenta de lo que se necesita poco, el platillo queda arruinado. Entonces, el experto que toma de cada ingrediente la medida correcta, conseguirá un platillo rico y sabroso para quien lo coma. Eso es el punto en el que es necesario que entendamos el uso de los atributos. Y mira, te adelanto, en el tema del orgullo, hay un orgullo bueno y hay un orgullo malo. Ya lo trataremos a más profundidad. Tan solo para ponerte este ejemplo, ¿sí? de lo que te estoy comentando, de esta historia. Entonces, hay atributos que se deben adoptar con gran medida, como el de la modestia, la vergüenza, y los que deben usarse muy poco, como es el caso del orgullo, como es el caso de la rudeza, vaya. Y el hombre debe poner en la balanza del entendimiento de los atributos para adoptar de cada uno la medida correcta, cuidando de no restar de los atributos que necesita más y de no aumentar de los que necesita poco. Así es como alcanzará el bien máximo. Si tú abusas, si abusamos de los malos atributos, entonces solo conseguiremos sentir desprecio y repudio por los atributos buenos. A un orgulloso, a un arrogante, a un altivo, difícilmente podrá tener, por ejemplo, paciencia. Podrá tener real misericordia, real piedad, etcétera, por su propia arrogancia. Ahora, también hay que entender que los atributos malos son padecimientos del alma. Son padecimientos del alma. Así como los dolores y las molestias del cuerpo, así son también los atributos malos, porque son padecimientos del alma. Y esto es similar a lo que ocurre con un enfermo que llega a sentir que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, o los enfermos que tienen antojo de comer lo que no es sano para ellos, mientras que repudian lo que sí les hace bien. Claro que dependiendo de la gravedad de su enfermedad. Así suele ocurrir también con esto. Mira, yo no he estado hospitalizado, pero me ha tocado visitar a los enfermos. No gusta la comida de hospital, aunque es la mejor en términos nutricionales para el restablecimiento. Sin embargo, pues poco gustan, porque no tienen mucho sabor, porque les falta sal, dulce, etcétera, sí. Y así son las almas que están enfermas. Desean y gustan de los atributos malos y detestan el buen camino. Desprecian ir por ese camino,
pues le resulta muy escabroso, dependiendo, claro, de la gravedad del padecimiento almático. Y mira, Isaías dice en capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que cambian la oscuridad en luz y la luz en la oscuridad, que tornan dulce lo amargo y amargo lo dulce. Y sobre ellos dice en Proverbios 2:13, que abandonan las sendas de la rectitud para andar en los caminos de las tinieblas. ¿Y qué dice el libro de Timoteo también? ¿Sí? Con respecto del último, el hombre de los últimos días. Habla precisamente de esto, ve y chécalo. Ahora, ¿cómo podemos sanar esta alma que está enferma? Mira, hay que abrevar en la sabiduría divina. Hay que abrevar en la sabiduría divina. Para ello hay en los sabios judíos hay mucho que encontrar para caminar de manera cierta. A ellos les fue dada la escritura. A ellos les fue revelada. La Torá está escrito en la Lashon Kodesh, en el idioma santo. Y es ahí donde podemos encontrar. Yo te lo digo por experiencia. Mira, y no te estoy incitando a judaizarte, no es por ahí. Pero sí entiende. ¿En qué Dios crees? En el Dios de los judíos. ¿En qué hombre crees en el cual se personificó Dios? En Yeshua. ¿De qué nacionalidad es? Judía. En Él, quienes creemos en su nombre, quienes aceptamos su yugo y su carga, en el que tenemos promesa de perfeccionamiento. Cada vez que más nos parezcamos a Él, más vamos a parecer judíos. ¿Sí? Pero en el judaísmo de Jesús, no en la cultura judía en el sentido amplio. Entonces, ahí podemos abrevar a la sabiduría divina para que encontremos el buen camino. Y parte de lo que traigo, de lo que hoy te traigo y de lo que te he traído, tiene de ello, de la sabiduría que he ido a estudiar para entender las escrituras. Porque, mira, déjame, te digo una cuestión. Ya te lo he comentado. Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Salvador, en su Evangelio nos lleva a Torá, y Torá nos lleva a Yeshua. Es un círculo virtuoso, ¿sí? Conocemos el Evangelio, conocemos a Torá. Conocemos Torá, entonces entendemos el Evangelio, conocemos a Yeshua. Y hay un criterio que ya también te he señalado, que todo lo que esté escrito en el Nuevo Testamento tiene que estar también referenciado en el Antiguo Testamento, Nuevo y Antiguo. Entonces necesitamos de alimento, de maná que venga de la sabiduría del Eterno. Entonces necesitamos no movernos en la insensatez, porque justamente eso es lo que nos lleva a que estemos enfermos del alma. Porque lo dice también Salomón en Proverbios 1:7: los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Mira, hay hombres cuyo deseo es comprender el buen camino y que sin embargo no saben qué es lo mejor para ellos. Esto se debe a que no reconocen sus faltas ni se dan cuenta de sus caminos equívocos. Aunque siempre piense en lo que debe hacer y busque hacer el bien, no lo consigue, dado que desconoce su propia falta. Por eso es que viene este tema desmenuzado, detallado, para que tú puedas entender y corregir lo que tengas que corregir en tu relación con el Eterno, con nuestro Padre.
Existe también la persona que es consciente de sus atributos malos y tiene la intención de quitárselos, de despojarse de ellos para hacerse de atributos buenos, pero tampoco lo consigue a lo largo de su vida. No consigue andar por el camino recto. ¿Por qué? Porque siente pereza buscar esos atributos. Y la pereza es uno de los inmundos con los que también batalla el creyente. Cuando el hombre recto debe discernir el bien del mal y ser experto para evaluar cada atributo, y debe observar y meditar propiamente en ellos, además de esforzarse física e intelectualmente para despojarse de la insensatez y de asirse al entendimiento, quitando así escoria. De esa manera es como el alma será pura y refinada ante Dios. Por eso en Proverbio 25:4 dice: sepárense las escorias de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Eso quiere decir que cuando se elimina la escoria, entonces el vaso que se obtiene es refinado para que seas usado por el Eterno. Y hay otro tipo de personas, los cuyo comportamiento varía sin ser constante. A veces practica tal conducta, a veces la abandona y adopta otra, siempre haciendo lo mismo. Aquí hablamos precisamente de un estado de doble ánimo, que es otro de los inmundos con los cuales pelea el creyente. Mira, esto sucede con una persona que quiere ir a la ciudad sin conocer las sendas ni los caminos que lo dirigen a ella, por lo que se confunde en su trayectoria. Una vez toma un camino a lo largo de una ruta determinada sin encontrar la ciudad, luego toma otro a lo largo de otra ruta, se pierde, regresa y sigue sin encontrar la ciudad. ¿Sí? Por eso, ¿sí?, en Eclesiastés 10:15 se dice: los esfuerzos de los necios les cansan, porque ni siquiera saben cómo ir a la ciudad. A esto se refiere. Hay que saber ir a la ciudad, a la sabiduría del Eterno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar garantía para preservar esos atributos? Mira, algo de la meta que te hablaba al principio era de piedad. Y es justamente apiadarnos de aquellas personas que se encuentran hundidas en la falsedad de las vanidades. Y enseñarles la precisión de las pesas y la rectitud de la balanza, mostrándoles cómo evaluar la plata para indicarles los caminos rectos. Te estoy hablando metafóricamente. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre elija desde el principio la senda que lo conduzca al lugar fresco y fértil donde se encuentra todo el bien, que es el temor de Dios, que es la finalidad de todos nuestros hechos. Por eso está escrito en Deuteronomio 10:12: ¿qué requiere de ti el Eterno, tu Dios, sino que le temas? ¿Por qué? Porque ningún hecho alcanza gran valor si no es acompañado del temor. Esta instrucción dice que quien quiera que su alma consiga atributos buenos, en cada uno de ellos debe incorporar temor reverente al cielo, ya que el temor reverente de Dios es el eslabón que sostiene todos los atributos. Mira, Pablo no lo dice, es hacer las cosas como para Yahweh. ¿Sí? En Colosenses 3, 23, 24, ahí lo dice. Mira, y te hablo también una metáfora, vaya. Esto del temor a Yahweh es como el cordón que sostiene las perlas de un collar. Con un nudo en su extremo se sostiene las perlas. Pero si el nudo se deshace, todas las perlas caerán. El temor al Eterno es justamente eso, ¿sí? Cuando tú incorporas, ¿sí?, a tus hechos el temor reverente a Yahweh. Eso es el que sostiene todos los atributos buenos. De modo que si retiras ese temor, los perderás todos. Y cuando no posees buenos atributos, no posees entonces el entendimiento de la Torah, que era lo que nos decía el rey David, ni los mandamientos.
Es decir, no puedes tener las vestiduras de los mandamientos, así como Adán estuvo desnudo por no tener mandamiento cuando cayó. Ya que toda la Torá, toda la instrucción depende de la perfección de los atributos buenos, de los atributos malos. El sabio los puede convertir en buenos, mientras que quien es torpe en esto, los buenos los puede convertir en malos. Y eso hay que cuidarse. Mira, el caso de alguien que se enorgullece de sus logros y se adorna y hace alarde de sí, siendo toda su intención enaltecerse y pavonarse frente a los demás, hablando siempre del fracaso de su prójimo y honrándose con su deshonra. Toda persona se parece a aquel que llena una barrica de vino muy selecto, habiendo en su fondo un pequeño orificio. No cabe duda que se perderá todo ese preciado vino por ese pequeño orificio, si no se sella. Lo mismo ocurre con la persona presumida. Aunque se ha llenado de Torah, va a perder todo por ese mal atributo si no se apresura a corregirlo. Entonces, como puedes ver, el temor a Yahweh es fundamental. Ahora, si somos apáticos respecto de esto que te estoy comentando, pues bueno, hay consecuencias, vaya, sí. Hay que pagar un precio por la apatía. Mira, en el mundo son pocos los que reconocen la verdad. Hay quienes no son tan inteligentes para reconocerla tal como un hombre sin piernas. No puede subir las escaleras. Tampoco podrá ascender los escalones de la sabiduría aquel que carece de entendimiento. Hay quienes son inteligentes y que sin embargo desde muy temprana edad se hundieron en las ambiciones del mundo. Hay quienes crecen en cuna cristiana, en cuna creyente, y sin embargo ocurre esto. Hay quienes poseen la inteligencia para discernir y albergan el deseo de ir por los caminos buenos, sin embargo no recibieron sabiduría verdadera y conocimiento de los caminos rectos, y por ello andan en la penumbra. Aquí se cumple esto, mi hermano, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque la Biblia tiene más profundidad. Y cuando tú entiendes que el Nuevo Testamento hace referencia hacia la Torá, hacia el Antiguo Testamento y en particular hacia los 5 primeros libros de la Biblia, entonces irás tú a abrevar ahí para entender con mayor certidumbre, con mayor inteligencia, con mayor entendimiento. Entonces nosotros necesitamos entender esto y entender también que seguimos todavía en la necesidad de atender la instrucción para vivir bien y para que nos vaya bien. Mira cómo está este mundo, y es en mucho a causa de que no seguimos la instrucción, no seguimos la Torá. ¿Para qué nos fue dada la Torá? Te lo decía hace un rato, para vivir bien, para encontrar el camino de la rectitud y la justicia. Mira, te debates, bueno, en este momento el tema del cuidado del cuerpo a través de la alimentación, del ejercicio en el gym, etcétera. Ahí en la Torah vas a encontrar para alimentarte bien. Ahí en la Torah viene como tú puedas encontrar una alimentación que te mantenga sano. Por ello, mis hermanos, aquellos que son padres, aquellos que están con el pensamiento de contraer matrimonio, quienes son abuelos, quienes son patriarcas ya, es necesario que haya una buena formación temprana para nuestras descendencias, porque esa es la manera en que nosotros podemos propiciar que nuestra descendencia, nuestro linaje, tenga las bendiciones que Yahweh tiene en la Escritura, tiene en su Torah, esas que tú lees en Deuteronomio 28, ahí, del 1 al 14, ahí, esas y otras más, esas
son para nosotros, pero también para nuestro linaje, para nuestra descendencia. Cuando el hombre nace, su cuerpo y su mente son débiles. Y son mucho más débiles que el resto de las criaturas. Mira cuánto tiempo tarda el ser humano en llegar a tomar la fuerza de un venadito. ¿Sí? Un venado nace e inmediatamente tiene que pararse. El ser humano no. Requiere muchos cuidados, incluso hasta el momento en que puede ser independiente. Y ahora la independencia se ha alargado. Hay hijos que tienen 30, 40 años y todavía siguen siendo mantenidos por los padres. Es un fenómeno muy propio de esta época. Por eso nos dice la Escritura en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El hombre, cuando comienza, si no cuenta con quien lo eduque, se comporta como una bestia, como un animal. Y mira, su corazón es como una pizarra lista para escribir sobre ella. Por eso es esta recomendación, esta necesidad de la buena formación a edad temprana. Si dicha pizarra cae en manos de un torpe, se la pasará dibujando en ella frivolidades hasta arruinarla y dejarla inservible. Pero si llega a manos sabias, escribirán sobre ella el orden de los intereses, necesidades y obligaciones, y con esta pizarra podrá hallar el sustento para mantener a sus hijos, sacando muy buen provecho de ella. Y te digo, en la Escritura, ahí está. En la Torá, ahí está la instrucción. Es eso, instrucción, para que vivas bien, para que te vaya bien. Mira ahora a nuestros hijos, cómo son hijos tiranos desafortunadamente, y cómo las leyes castigan ahora la corrección. Claro que es necesario también aplicar ciertos castigos cuando el disciplinamiento se pasa de la raya. La Escritura lo dice, que uses la vara de la corrección, pero en amor. En amor. Y esto implica que le adviertas una y otra vez al crío, y a la tercera se lo adviertas que es la última. Y después de esa última, entonces, decirle: porque te quiero, debo corregirte. Y usas la vara de la corrección sin violencia, sin enojo, sin ira, con amor. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos esto, porque esto que tú estás escuchando tiene la intención de que tú tengas también elementos de certidumbre para la corrección en amor. Porque dice Salomón en Proverbios 7:3, dice: átatelas a tus dedos y escríbelas sobre la tabla de tu corazón. Esto es lo que hay que hacer con nuestros críos. ¿Por qué? Porque la expresión en tus dedos significa que todo acto que se realice esté de acuerdo con la Torá, con la instrucción. Y ahí mismo, incluso, fíjate, en Proverbios 20:11 dice: hasta un niño es reconocido por sus acciones, si sus obras son puras y rectas. Todos los atributos del hombre quedan expuestos una vez que madura y envejece. Los que tenían en la infancia, en la adolescencia, aun cuando no tenía la capacidad de mostrarlos y ponerlos en práctica. Sin embargo, te decía, cómo nuestros pequeños se han dejado vencer por la vileza. Nosotros hemos propiciado todo eso. Entonces, mis hermanos, es necesario que volvamos nuestros ojos a esta sabiduría. No se trata de enjuiciar, no. Te reitero, esto es una enseñanza y que se abreva, proviene
de la sabiduría divina para enseñar conocimiento al hombre, para que sirva de instrumento a todos los hombres y puedan corregir sus atributos, sus hechos, así como lo hace el artesano que cuenta con la herramienta de su oficio para llevar a cabo su tarea. Pero si no cuenta con su herramienta de trabajo, pues simplemente no puede hacer. Por lo mismo, hijo mío, escucha la reprensión y toma la herramienta de tu oficio en tu mano para corregir sus atributos. Entonces, mis hermanos, esto que les acabo de comentar, con esto cierro esta enseñanza. Y solo te diría, ya para cerrar, que esto se mueve, esto se sostiene, esto tiene de trasfondo fe. Esto requiere de la expresión que realmente usaba Jesús y que fue traducida como fe, emuná. En mi perspectiva intelectual, hubiera querido empezar por emuná para brindarte ese trasfondo. Emuná es como si fuera el agua al pez. Sin embargo, no me mando yo solo. No, y no quiero hacerlo. Prefiero seguir la instrucción de mi Padre, que me envía a través de su Santo Espíritu, para hacer las cosas como Él quiere. Y por eso te toco este tema, porque me parece importante que lo tengas en cuenta. Emuná, emuná. Y te lo he comentado en otras ocasiones. Emuná es entender que todo lo que ocurre en nuestra vida, en tu vida, es voluntad del Eterno, porque lo quiere o porque lo permite. Te vuelvo a señalar la diferencia. El Eterno quiere bendición para ti. Por eso nos dice que cuando pone delante de nuestro el camino del bien y del mal, de la bendición y la maldición, Él dice: yo te digo, yo te recomiendo, yo te sugiero, toma el camino de la bendición, toma el camino del bien. Pero aún así te deja la libertad de que tú elijas el otro camino. Y cuando eso ocurre, entonces aparece la otra forma de entender la voluntad de Dios. Entonces permite que venga la aflicción. ¿Sí? Ahí es cuando se cumple la voluntad de Dios, porque quiere bendición, pero permite la aflicción. Y recuerda el principio espiritual que te decía: si hay transgresión, hay aflicción. Si no hay transgresión, no hay aflicción. ¿Sí? Entonces es necesario entender esto. Ahora, parte de la emuná también es entender que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. ¿Sí? Hay un propósito en ello. Que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un mensaje para nosotros. Entonces, ya detallaré en otro momento más esto que te estoy comentando, cuando el Eterno lo disponga. Solamente te doy algunos chispazos de esto para que vayas entendiendo. Y te reitero que detrás de cada aflicción, atrás de cada afección que llega a tu cuerpo, por ejemplo, hay una oportunidad de corrección. Hay una oportunidad para retornar a nuestro Creador, para volvernos al camino de bendición, para volvernos al camino del bien, donde vamos a vivir bien y nos va a ir bien si confiamos en el Eterno. Detrás de cada aflicción también hay piedad, misericordia, amor y gracia del Eterno.
pregúntate, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si nos aplicara su justicia? Ya no estaríamos en esta tierra. Sin embargo, ahí está la misericordia, entiéndelo. No es fácil creerlo porque no es una doctrina, una enseñanza que sea común, es más bien lo contrario, ¿no? Ya te lo advertía también. Se nos ha enseñado que Satanás viene por cuenta propia a quitarnos lo que tenemos, los que tenemos, etc. Sin embargo, sin dejar de ser cierto, no viene por voluntad propia. Te tienta, es cierto, pero para que toque tan solo uno de tus cabellos, tiene que tener la autorización del Eterno. ¿Y cómo? ¿Cómo ocurre esto? Cuando transgredimos. Es cuando Él va hasta el trono de gracia, hacia el trono de gloria del Eterno, y en su calidad de acusador, justamente va a eso, a acusarnos y a pedir derecho legal sobre nosotros. Y entonces, así como a Acab, el Eterno le pregunta, ¿y cómo le vas a hacer? Y es cuando viene, pues quizás provocando que tus finanzas sean afectadas, que tu salud igualmente sea afectada, que la paz de tu matrimonio se vea trastocada, la paz de tu hogar igualmente, etc. Por eso necesitamos entender también esto. Por eso necesitamos entender que todos nuestros hechos, todos nuestros actos, actitudes, comportamientos, deben ser hechos con temor al Eterno. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque esta carne se niega a someterse. Sabemos que vamos a caer. Yo lo he vivido. Yo he caído. Sin embargo, me he levantado. Me he levantado volviendo mi voz hacia el trono de gloria, pidiendo perdón por mi transgresión, confesándola delante del Eterno, levantando mis manos y corrigiendo. Porque además sé que tengo el acceso directo al trono, porque nuestro amado Maestro, nuestro amado Salvador, rasgó el velo que impedía el acceso hacia Él. Eso es algo que me da esa confianza. Implica que no debo ser cínico. Implica que si voy y confieso y pido perdón, es porque voy a rectificar. Pero no lo voy a hacer por mi propia cuenta porque no puedo. Pido la ayuda al Eterno. Es de esta manera en que a lo largo de mi vida, a lo que estoy a los pies de Jesús, a los pies de Yeshua, es como he ido sorteando esos escollos que efectivamente Satanás pone delante de mí, así como tú también. Mis hermanos, entonces, con esto cerramos esta emisión y pues nos vemos la próxima. Vamos a entrar ya al tema del orgullo directamente. Y bueno, les reitero que pueden mandar ustedes sus comentarios, sus dudas hacia nuestro correo electrónico java.ministerios.la.fe.del.creyente@gmail.com. Nos vemos el próximo martes. Un placer haber traído para ustedes este mensaje. Les invito a que reestudien, lo subiremos a YouTube, permanecerá ahí en el muro de Java. Reestúdienlo, en fin, para que puedan entender lo que trataremos en la próxima semana y así caminen con mayor certidumbre en este camino estrecho
de justicia, de rectitud, de santidad, de amor, de piedad y misericordia, que Yahweh, nuestro amado Maestro, vino a mostrarnos para llegar al Padre a través de Él, confiando y creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Hasta el próximo martes, mis amados hermanos. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.